que resolver un tema con la Cheguen. Es que empezó a botar el aceite hidráulico de la caja. La cambio por una nueva Toyota. La segunda opción es una opción nueva china. Entonces la otra es repararla. Mucha gente nos pregunta, ¿y cómo hacen? Y tal. Bueno, sí, estamos en este tipo de temas. Pues, ¿cómo hacemos? ¿Cómo no nos gastamos los mangos? ¿Cómo los ahorramos un poco más? Tenemos que generar más. Así es como va evolucionando y esto es lo que te vamos a ir contando, el proceso. Y aparte, si estás pendiente de las historias, te darás cuenta de que este video está saliendo al toque. O sea, hoy lo estamos grabando 1 de octubre y tú lo tienes que estar viendo a partir del 4 de octubre. Ajá, compita, bienvenido a una nueva aventura. Mi nombre es Germauri. Yo me voy a llamar Siluatar. Ellas son las Toninas. Ella es Cheguen y esto es Orca Viajera. ¡Ruégalo, compa! Ajá, y esta aventura arranca yendo para dónde, a ver, compita. Bueno, compita, mire, vamos a ir a Minas Claveras. Tenemos varias cosas que hacer hoy. Otra vez diligencia, pero esta es en Toninas, porque ¿qué pasa? La Cheguencita se quedó encallada y tiene la dirección de la caja dañada. Está botando todo el aceite, hay que cambiarle eso. Tenemos que buscar cómo, dónde hacer eso. Y lo más importante, lo más económico posible, o mejor dicho, con un intercambio. Y es lo que vamos a ir a buscar hoy. Un intercambio. También vamos a ir a imprimir cosas que necesitamos imprimir para la bitácora que estamos haciendo esta semana. O sea, si estás viendo este video, el domingo va a salir el estreno exclusivo del Camino de los Artesanos. Como nosotros nos estamos convirtiendo en artesanos, conociendo a otros artesanos y elaborando productos artesanales juntos. Entonces tenemos que llegar a Minas Claveras, es más o menos, son como 14-15 kilómetros, tiene buena subida. Está lindo, y el día está hermoso, es un día primaveral. Vamos a aprovechar de hacer la diligencia, de pasear y de grabar y de contártelo. ¡Vamos! Toda esta ruta. Nosotros venimos desde Arroyo de los Patos y esta primera parada es ahorita en Punta Costura. ¿Para qué, compita? Para comprar algunas cosas para la bitácora que necesitan en H. Belén. Entonces tenemos que comprar las cosas y llevarlas para allá. Aparte de otra cosa, pero estuvo buena esa subida, eso como que fue constante, pero sí, estuvo buena, estuvo buena. Copada, sí, me siento bien. Valió la pena que Cheguencita nos hiciera salir, ¿no? Sí, está bueno. Comprando cositas. Igual yo te imprimo el ticket, así por las dudas si tenés que pasarle el precio a alguien. Ok, perfecto. Esto lleva un descuentito por ser hoy el aniversario. Uy, buenísimo. Te quedaría 10.840. Bueno, primer pendiente, listo. Ya tenemos las cositas para seguir avanzando con la bitácora. Y ahora nos vamos a tener que separar porque se nos está viniendo la hora y todavía quedan varias cosas. Hay que ir a hacer cosas y viene la siesta. Y aquí la siesta se Dios, respeta. sí, aquí Vamos. es verdad que a la 1 todo se apaga. A la 1 todo se apaga. Ahora, bitácora y otros pendientes para la... Sí, para la misma bitácora. Vamos. Ya concreté mi actividad solita, ya compré las banditas y las mariposas que hacían falta. Ahora voy a ir a encontrarme con Siluatar que está imprimiendo. Mira cómo queda. Y este, mira. Ah, pero se ve enorme el círculo, no sé por qué lo visualizaba más pequeño. Sí, se ve claro, porque uno lo ve siempre en la compu, por eso lo quería imprimir, para ver cómo se ve. Y esto, mírala, para la información que está pasando son casi 5 gigas para imprimir esa hojita. Yo pensé que cuando quedaba en PDF... estamos por llegar a los 2 gigas. Voy a ir haciéndolo
Ah, pero esta no puede hojita. O sea, ser. es para Guinness Record quién hace el archivo más pesado. Es la más pesada. Bueno, ya se imprimieron varias cosas de la bitácora que son muy importantes para seguir avanzando con todo el proceso creativo y la materialización de esta maravillosa idea. Bueno, para nosotros es muy satisfactorio, la verdad, le hemos dedicado muchísima energía, sobre todo Silvotar, entonces estamos muy entusiasmados con la materialización de este proyecto. Pero bueno, ahora el siguiente pendiente a resolver es lo de la caja hidráulica de Cheguencita, que ya les vamos a contar un poquito más a detalle cómo va esta movida. Bueno, hoy la aventura en bici tiene varios propósitos y uno de ellos es averiguar cómo arreglar a Cheguencita, porque, a ver, compita, ilumínenos. Bueno, la cuestión es que estamos atravesando unas disyuntivas porque tenemos que resolver un tema con la Chegüen. Es que empezó a botar el aceite hidráulico de la caja de dirección. Y bueno, listo, ya he ido para varios mecánicos y la solución es hay que bajar esa caja y o repararla o cambiarla por una nueva. Entonces bueno, ahí empieza un poco el tema. La cambio por una nueva Toyota, imposible, o sea, como que muy cara. Luego, la segunda opción es una opción nueva china, muy china. Entonces la otra es repararla. La mano de obra es complicada. Yo pensé que nos podíamos ahorrar la mano de obra, de repente buscar un taller amigo o algo donde poder bajarla y buscar una reparación más barata, pero la mano de obra es complicada porque la caja al ser 4x4 la complica la bajada de la caja de la dirección, que no tiene nada que ver la dirección del 4x4 con la dirección de hidráulica esta, pero es como que al ser 4x4 complica la bajada y eso lo hace un procedimiento mecánico más caro. Entonces luego está, una vez que se baja, o la cambio por una nueva o la reparamos. Y si la reparamos, el tema es que no nos dan mucha certeza, porque ya me han estado diciendo que si confío en los fuelles nacionales de Argentina, no te va a durar mucho, que el sitio donde se mande a reparar, que si no se manda a reparar aquí en Villa Dolores, que es mejor mandarlo a reparar en Córdoba. Tenemos un amigo que es el gallinón que lo conocimos y ustedes lo vieron en el episodio de Ushuaia, y él también nos está ayudando y nos está asesorando. Él nos está recomendando que coloquemos una caja nueva, aunque sea china, y estamos evaluando todo eso. Aparte también todos son los costos. Si es para Córdoba tendríamos que movernos hasta Córdoba, lo que involucra un costo más el riesgo de moverla así, porque si bien le podemos ir colocando el aceite, es un riesgo porque de aquí para allá es las altas cumbres y son muchas curvas y tenemos que ver eso. Entonces estamos decidiendo, el aceite ahora lo está botando muy rápido, decidiendo qué hacer, ver dónde lo hacemos acá. Tenemos tres opciones, por ejemplo. Hay opciones, está relativamente fácil, pero son costosas, cuesta plata, tenemos que decidir. Y entonces bueno, eso es parte de lo que estamos aquí. Pasan cosas en el viaje, cuando salimos jamás calculé ni presupuesté. Bueno, por si acaso se te daña la caja hidráulica, o sea, como que yo sabía que aceite y filtro bien, pero la caja dije no, eso nunca me va a fallar, o sea, nunca nos va a fallar. Y bueno, estas cosas pasan en el viaje y hay que resolver. Uno sale con un presupuesto, estamos con los ahorros. Podemos gastarnos parte de esos ahorros en arreglarla, pero entonces son menos meses para vivir después y ya esa frontera está allí cerca. Ya de por sí está cerca, claro. Es como que ya se nos están agotando los ahorros, tenemos que buscar otras opciones. Y estamos buscando, por ejemplo, ver cómo hacer un intercambio. De repente si a alguno de los talleres les sirve un intercambio, estamos haciéndoles planteamiento de que tenemos el canal de YouTube, hacerle publicidad y hacer un intercambio. Y bueno, básicamente en eso estamos y bueno, queremos comentarles un poco del proceso, ¿no? Sí, cómo hacerlos parte son tres opciones que si bien las tenemos son bastante complejas. Una implica bajarla aquí y mandarla a rectificar en Córdoba. La otra es bajarla y rectificarla aquí, que esa sería la opción de Villa Dolores. Y después está la tercera opción, que es irnos nosotros a Córdoba y que el gallinón nos haga el favor y él nos va a bajar la caja y a reemplazarla por una caja china que compraríamos por Mercado Libre. Entonces esas son nuestras tres opciones, ¿no? Como lo más tangible que tenemos.
Y nada, estamos en ese mambo porque como Zuluwater dice, es como que sí, la plata está porque son lo de los ahorros, pero entonces en vez de tener para los próximos, no sé, 6 meses de viaje, ahora tengo 3. Y si bien ya venimos nosotros desde hace rato como remándola con las artesanías y todo esto, y nos está dando, no nos da lo suficiente. Entonces como que estamos así como con el agua al cuello. Y viste lo que siempre dicen, que el verdadero viaje comienza cuando te quedas sin plata. Bueno, mi viaje comenzó hace rato, entonces no quiero llegar a quedarme sin plata. Pero bueno, es una situación bastante compleja. Es una situación y también queremos compartirlo y comentarlo porque, bueno, mucha gente nos pregunta, ¿y cómo hacen? Y tal. Y bueno, sí, estamos en este tipo de temas, pues, ¿cómo hacemos? ¿Cómo no nos gastamos los mangos? ¿Cómo los ahorramos un poco más? Tenemos que generar más. El canal de YouTube nos tiene que empezar a dar dinero. Ya por fin tenemos las 4.000 horas, es un montón. Gracias. A todos por vernos, por ser parte de esta historia. Bueno, pero así es como va evolucionando y esto es lo que te vamos a ir contando, el proceso. Y aparte, si estás pendiente de las historias, te darás cuenta de que este video está saliendo al toque. O sea, hoy lo estamos grabando 1 de octubre y tú lo tienes que estar viendo a partir del 4 de octubre. Entonces es como que estamos en el minuto. Y si estás viendo la secuencia y dices, pero ustedes no estaban en Santiago, te estamos mostrando la historia de Santiago, de cómo llegamos aquí atrás la sierra. Las dos historias van a mechar así, van a cerrar. Es una especie de rayuela que viene y tic, 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 tic. Pareciera que no, pero todos los números están conectados. Y esta historia se está conectando y va a terminar aquí en Tras la Sierra, todo lo que hicimos allá por Chile, más cómo llegamos aquí atrás la sierra para cerrar la historia y empezar a contar esto así como estamos ahorita, mucho más en el momento presente, porque nos ayuda a nosotros también a estar más en el presente en vez de estar mostrando cosas de hace casi un año. Que tampoco está mal porque la verdad me estoy tripeando la etapa de como revivir de alguna forma todo lo vivido, porque si bien cuando lo estoy viviendo, ponele que era una, ya ahora que han pasado varios meses y ahora veo todo lo que estoy, es como que wow, lo veo desde otro lado, ¿no? Como que mira todo lo que viví, todo lo que hice y me ha ayudado mucho en la reflexión. A mí en lo personal me gusta. Es como, bueno, es lo que siempre dicen, que el viaje se vive 3 veces. Antes cuando lo planificas, durante el viaje y luego cuando lo recuerdas que lo procesas. Cuando uno está viajando, ese proceso es continuo, o sea, como que estoy planificando lo que voy a hacer, lo vivo y luego lo recuerdo, si acaso rápidamente, y es como que tic, 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 tengo que ir compilando, o sea, mi procesador tiene que ser mucho más potente para ir compilando tantas experiencias, claro, y como que, ok, las planifico, las vivo, las recuerdo y sigo, o sea, porque en el mismo proceso sigo andando, y esto es lo lindo de vivir viajando, que como que pone el procesador a funcionar un poco más, ¿no? Sí, justamente en esto ya estamos hablando de eso, ¿no? De lo maravillosa que es la cantidad de cosas que uno vive y cómo va cambiando, tac, 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 tac. Es como que no te terminas de adaptar a algo, estás en el constante cambio y si bien es copado, también agita por poquito. Sobre todo cuando pasan este tipo de cosas en el medio. Bueno, pero entonces esas eran las cosas que antes no mostrábamos, como que bueno, resolvíamos nosotros sí. Y al final mostrábamos como más lo superficial y no, queremos empezar a meterle profundidad a esto también, de mostrar, bueno, esto es lo que pasa cuando estás en un movimiento, pasan claro, cosas. Y obviamente sacude las emociones, ¿no? Hay problemas o situaciones que tenemos que resolver. Bueno, y en eso estamos, que no nos afecte la actitud, que siempre nos mantengamos con buena actitud. Entonces es como que el problema al final uno lo agradece porque te permite ver, ok, qué tan avanzado estás en eso de estar tranquilo y en calma y en paz, qué tanto te está ayudando la meditación. Y bueno, como que uno empieza a tomar todas las cosas como más tranquilo, más en calma, no empieza a preguntarse, ¿por qué a mí? Y mira, exacto, tocaba, son cosas mecánicas que pasan, hay que repararlas y hay que seguir adelante. Aparte, y tomar la mejor afortunados, decisión. Pues, porque Cheguencita no es que nos está dejando botados, pudo haber pasado, sin embargo no pasó, es una situación controlada y mal que bien pues es plata, pues es como que hay mecánicos, hay opciones, es una cuestión económica, no es como que quedamos en la nada misma, pues por eso también no le metemos existencialismo porque mal que bien estamos bien. Estamos súper bien y estamos cada vez mejor. Y esto está avanzando y lo que estamos es mostrando esta historia. ¿En dónde, y manteniéndonos en el camino de la constancia, compa. Así que gracias por estar ahí y seguir viendo. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. Nos agarró aquí la siesta en Mina Clavera. Sabíamos que esto podía pasar. Y bueno, pasó. Vamos a ver cómo ahora seguimos. Vamos a pegar la vuelta y a seguir con esta aventura en bicicleta.
aventura en bici continúa visitando a dos artesanos muy importantes para nosotros. Con ellos estamos desarrollando la bitácora TAE, que ya muy pronto van a saber de ellos. Pero bueno, mientras el llanto vamos a conocerlos aquí un poquito. Tun, tun. Ponerle energía en A ver. punto ¿Qué de están la haciendo? estatua. Ella es Belén, él es Nachito. Ellos son los creadores de la magia que están por ver muy prontito. ¿De qué se trata, compita? A ver, ¿qué estamos haciendo es aquí? una bitácora, vamos a ser claros y raspados con esto. Es una bitácora, una libreta que puedo llevar diariamente, y aparte de eso se le está poniendo un montón de otras funcionalidades para que sea súper práctica y súper sencilla de llevar. Entonces, Como bueno, por ejemplo tan sencillitos estos engranajes. Así es, estos engranajes que te estuviste haciendo. Así de sencillos. Tranqui. algo así como con estos engranajes, pero claro, el trabajo que nosotros estamos haciendo es que al final sea sencillo. Uy, Dios, van a tener que ver el rodaje de este domingo. Y mire esto, por ejemplo, esto va a estar en la contraportada de la tapa de la bitácora. Entonces, mire, ya solamente aquí tienen una malla de geometría sagrada. Se viene algo bueno, ¿no, compa? Se viene algo muy bueno. Estamos en eso, pues. Sacar unos puntitos. Ajá, compa. ¿Y dónde continúa la aventura? se nos hizo de noche. Ya estamos de vuelta para la casa, ya estamos cerca de Arroyo de los Patos, pero bueno, veníamos por la ruta. Como a tope, medio asustado. Bueno, se cumplieron algunos de los objetivos del día de hoy. Sí, La sí. intención era averiguar más lo de la Chegüen, la caja hidráulica. Al final no lo hicimos, Sí, pero ya no teníamos averiguamos un tanto. feedback ahí. pero tenemos algunos feedback y estamos en eso. Sí. Pronto van a saber qué pasó o qué vamos a hacer, cuál es la decisión. Y si estás viendo este video, estamos justamente en este momento en eso, así que si tienes alguna recomendación, haznosla saber en los comentarios. Bueno, mientras tanto avanzamos bastante con la bitácora, llevamos las cosas que necesitábamos. Sí, todo va Estuvimos proyectando. con los chicos y ahora vamos rumbo a la casa y te decimos muchísimas gracias por llegar Hasta aquí. Nos vemos con nosotros en Arroyo de los Patos y nos vemos en un próximo rodaje. en un compita. próximo rodaje.